reunirnos, Señor, como iglesia tuya, como pueblo tuyo. Tu promesa es que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estarás tú. Y hoy hay más que ellos, hay más que 3, y queremos, Señor, que seas tú el que se mueva y que bendiga nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que pase algo en esta hora, en este día, en nuestras vidas. Algo glorioso, algo maravilloso, algo bueno, Señor, algo poderoso, para que de esa manera, Señor, no haya estorbo que nos permita o nos limite a seguir adelante, sino que podamos avanzar a encontrarnos contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero, como es usual en mi persona, dar el título del tema que el Señor ha puesto para compartir, para desarrollar la idea que está plasmada ahí, y es la batalla por la verdadera kenosis. Y esto es algo importante porque es necesario primeramente explicar el significado de la batalla, y que dentro de esa batalla tal vez la forma es muy diferente a la que pues tal vez algunos pudieran pensar. Por ejemplo, la batalla es uno de los niveles que se encuentran dentro de lo que son los conceptos, las descripciones de aquellas cosas que son de carácter espiritual y que nosotros enfrentamos o encaramos. Es decir, dentro de esos niveles se encuentra en primer lugar lo que es la guerra espiritual. El segundo nivel es batalla espiritual. Y el tercero es un combate espiritual. Cuando nosotros hablamos primero de guerra espiritual, en ese nivel es donde se encuentran las estrategias. En ese nivel es donde están los propósitos, porque el enemigo desarrolla una guerra espiritual contra el reino de Dios, del cual nosotros somos parte. Repito, ahí hay estrategias, ahí hay propósitos, ahí está la meta final. ¿Por qué se llama guerra espiritual? ¿Cuál es la meta final? En el siguiente nivel sería batalla espiritual. Cuando nosotros vemos que la palabra batalla está basada en el concepto plural, una batalla siempre es plural, y eso significa que participan muchos, por eso es batalla. Ahora, hay una batalla que la realiza, digamos, nosotros los ministros, donde dirigimos a través de decretos, a través de confesiones, a través de dirigir estratégicamente pasos a hacer para que la gente responda de acuerdo a lo que se está decretando o sugiriendo en ese momento. Pero participan muchos, son muchos los beneficiados, y por eso es una batalla. El combate ya es directo, es de cuerpo a cuerpo, por eso es combate, es de cuerpo a cuerpo. Todo eso existe en este enfoque de problemas espirituales. Ahora, en la batalla, solo en el nivel de la batalla espiritual existen 2 lados. La primera que acabo de decir, pero existe también la que usted tiene que realizar. Oigan esto. Y eso no es necesariamente particular, como quien dice, a mí me toca nada más, sino que todos los que estamos aquí somos parte de esa batalla, porque está dentro de lo plural. Ahora, esto es importante porque muchas de las cosas que conciernen a esta batalla no tiene que ver con espíritus inmundos, necesariamente. No tiene que haber de por medio demonios o potestades, sino que es una batalla que nosotros tenemos, cada quien, cada individuo en su momento, y de las cosas que cada uno tiene, y que en resumen todos tenemos cosas también, y que todos estamos batallando por cada una o las propias cosas
que deben de ser consideradas una batalla, pero en este caso es desde el punto de vista de una kenosis. No sé si me di a entender. Bueno, habría que explicar también qué es una kenosis, y a eso voy, ¿verdad? La palabra kenosis es un tema que posiblemente lo ha escuchado usted, pero es importante volverlo a escuchar, analizarlo de nuevo, reflexionar en eso, porque eso sería dentro de el tiempo que nosotros estemos caminando, acercándonos hacia la meta final. Nuestra kenosis debe de existir todos los días, en todo momento, por muchas razones. Hasta que nos encontremos con el Señor, ya no va a haber necesidad de kenosis. Ahora, esta palabra me llama la atención que es, hermano, muy controversial. Ha sido como el punto de ataque de muchas escuelas teológicas. Oiga esto. Muchas escuelas teológicas han estado en desacuerdo en que se enseña acerca de la kenosis, especialmente porque en la Biblia aparece y se comenzó a enseñar desde el punto de vista de la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se empezó a predicar por primera vez en las iglesias acerca de la kenosis, se levantaron escuelas teológicas que se opusieron y que para ellos era ilógico, no tenía lógica que la Biblia dijera que el Señor había experimentado una kenosis. Como quien dice, sugirieron de que nos saltáramos ese pasaje. Quizás para esas escuelas hubiera sido bueno remover esos pasajes y que nunca se tocara acerca del significado de esa kenosis. De tal manera que desde muchos años atrás, siglos quizás, eso ha sido un punto de ataque. Y mucha gente a raíz de eso desconoce este tipo de batalla. Porque hay cosas que la kenosis nos enseña que no es fácil llevarla a la práctica. Pero cuando vemos el propósito y los resultados y el beneficio de eso, entonces sí quisiéramos, hermano, hacerlo. Y ese es el propósito de enseñar en esta mañana. Ahora, vea usted lo que se estaba tratando de robar. La revelación de una verdad que el Señor mismo nos dio ejemplo y que usted tiene que anhelar tener eso también en su vida. Entonces, quiero poner la base bíblica de este pasaje y se encuentra en Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. El apóstol Pablo comienza a decir, oiga esto me llama la atención. Haya pues en vosotros. Lo que quiere decir haya pues que se encuentre eso en ustedes. Como que si alguien lo buscara, lo encuentra ahí. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué interesante este pasaje. Quiero señalar lo que Pablo está aconsejando. Pablo está dando un consejo apostólico. Pablo está dando una recomendación apostólica. Él está poniendo una base de algo que debe de existir de manera plural en todos los creyentes, y es esta palabra: haya pues en vosotros, que se encuentre eso en ustedes. Y resalto también qué es lo que él está diciendo que se debe de encontrar. Y el versículo 7 resalto también y dice que se encuentre en ustedes la actitud que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue la actitud de él? Que se despojó a sí mismo. Nadie lo forzó a despojarse, sino que lo hizo voluntariamente. En su soberanía él lo hizo. Hermano, ¿se puede imaginar qué impresionante este pasaje? Que cosas que son parte de la naturaleza soberana de Dios
y que pues por ser cosas soberanas no se pueden igualar. Si hay algo que nosotros, mire lo que voy a decir y me voy a contradecir a mí mismo. Si hay algo que nosotros no podemos hacer es tener la soberanía de Dios. Por ejemplo, nosotros esperamos la venida del Señor, amén. Esperamos ser arrebatados. Y entonces lo que hemos venido haciendo para tener esa esperanza es estar atento a los cumplimientos proféticos. Ir viendo las señales que se están cumpliendo, las que nos aparecen en el camino y nos marcan, hermano, los peligros, etcétera, todo eso. Y entonces nosotros vamos observando eso a través de su palabra, a través de la enseñanza, etcétera. Y quizás dentro de eso pensamos nosotros que faltan algunas profecías para cumplirse. Y podríamos decir, todavía falta esto profético por cumplirse. De tal manera podríamos decir, va a tardar unos 30 años, podríamos decir, ¿sí? Si así fuera. Sin embargo, Él es soberano y aunque las profecías no estén cumplidas, Él, si quiere, puede venir ahora. Eso es soberanía de Dios. Entonces, básicamente, desde ese punto de vista, que Él puede hacer cosas extraordinarias, cambiar espontáneamente algo por su soberanía, nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, en esto a mí me queda, y es donde yo mismo me voy a contradecir, que esto es un acto soberano del Señor, que siendo Dios no se aferró el ser igual a ser a Dios, sino que se despoja a sí mismo. Soberanamente Él decide, bueno, me voy a salir de mí mismo. Eso es kenosis. Temporalmente me voy a salir de lo que soy para volverse siervo y hacerse hombre. Y dice hoy Pablo, hagan ustedes también algo que es parte de su naturaleza soberana. Wow. No sé si para usted también se merece un wow eso. Porque cuando yo miraba esto dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que el Señor nos está permitiendo? De tal manera de que es necesario que reflexionemos sobre esto. Ahora, para saber lo que significa esa palabra se despojó y que estoy usando el significado del griego o la palabra griega es una kenosis. Ahora, esta palabra nos permite ver de que es un vaciamiento, eso quiere decir kenosis. Es el vaciamiento, oiga esto, de la propia naturaleza divina para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Porque si ahora Él iba a dejar de ser Dios y se iba a convertir en siervo y en hombre, entonces Él iba a depender de la voluntad. Porque cuando usted busca la palabra siervo, lo que quiere decir es esclavo. Y un esclavo tiene un señor que le manda, que le ordena. Entonces en ese momento, siendo Dios, se despoja para tomar otra forma y entonces volverse receptivo de la voluntad de Dios, siendo Dios. Obedecerse a sí mismo, pero no aferrándose a que es Dios. Esto es extraordinario. Ahora, ¿cómo lo puedo ver esto desde el punto de vista? Ok, me voy a detener un poquito porque para mí es importante esto. Usted como ser tripartito, espiritual, mi cuerpo, ¿a quién obedece usted? ¿Aló? Ayúdeme a predicar, dígame con fuerte voz para escucharlo. ¿Al espíritu qué? Porque tenemos que estar claro, como ser tripartito, le dije yo. Espíritu con E minúscula o E mayúscula. ¿Mayúscula o minúscula? No, es que le estoy hablando de usted como ser tripartito. Deje a Dios. Con E minúscula, usted tiene que obedecerle a su espíritu. Y muchas veces le obedecemos a nuestra alma. O muchas veces usted le obedece a su cuerpo. Entonces, eso significa
de que su alma, donde está la personalidad, sin lugar a duda, porque ahí hay asiento de emociones, ahí está el asiento de la voluntad y ahí está el asiento de la mente, en su alma. Entonces nuestra alma tiene gran influencia en lo que nosotros decidimos, hacemos, sentimos, etcétera. Entonces básicamente hay mucha influencia del alma en nuestras decisiones diarias. Y cuando se vive así constantemente todos los días, se le llama al creyente almático. Entonces Dios estableció una jerarquía en ese orden tripartito que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted tiene una kenosis, ahora usted es que su alma ya no lo va a gobernar, sino que ahora usted se deja gobernar por la esfera celestial que es representada a través de su espíritu humano. Y entonces Jesús hizo lo mismo, siendo Dios. Dijo: no, ahora yo voy a ser receptivo a la voluntad de Dios. Hizo una kenosis, se despojó de sí mismo. Ahora, aquí está nuevamente el pasaje, pero la palabra se despojó, lo que utiliza el griego es que no existiría como verbo si no existe la raíz, y la raíz es kenosis. Kenosis es desvaciarse, y de ahí, para desvaciarse, como es desde el punto de vista de una persona, de una entidad, entonces se usa la terminología se despojó. No es desvaciarse como un vaso, sino que va a ser una kenosis, pero para eso se va a despojar voluntariamente, personalmente. Va a tomar la decisión de hacerlo con un propósito, con una finalidad de ser receptivo de la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué es que existe la controversia? ¿Por qué es que se ha tratado de negar esta verdad? Las escuelas, repito, teológicas dijeron: eso es ilógico, eso es antibíblico. ¿A quién se le ocurre pensar de que Dios se va a despojar de sí mismo? Hasta llamaron de cierta manera que podía haber sido una herejía que se introdujo en las escrituras, que los intérpretes, decían ellos, juzgaron así, analizaron así y pusieron ese pasaje. No, hermanos, si eso es lo que pasó. Eso no es un razonamiento teológico, es una verdad. La promesa era que Él iba a tabernaculizar entre medio de vosotros. Por eso incluso se profetizó un nombre de Él, que era Emmanuel, Dios con vosotros o con nosotros. Imagínense, el Dios maravilloso que no se puede alcanzar, dijo: como no me pueden alcanzar, yo los alcanzo a ustedes. Bendito sea el Señor. Y vino a buscarnos. Entonces, esta es una verdad. Ahora mire la razón de la controversia. Una de las razones era de que dijeron ellos, los que se oponen a esto, que la kenosis es la cosmovisión griega. Ellos dijeron: ese es pensamiento griego, eso no está en el hebreo. Sin embargo, yo encuentro en la Biblia la cosmovisión hebrea también. Y en la cosmovisión hebrea nos enseña que Dios, siendo una esencia, se derivó de sí mismo para manifestarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay una kenosis. Y entonces, esto es glorioso, hermano, porque lo que quiero decirle, que la Biblia dice que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se hizo hombre y siervo y tomó nombre y se llamaba Jesús y se llama Jesús. Pero era Dios. Y entonces yo encuentro de que en la cosmovisión hebrea la esencia tuvo una kenosis para que podamos tener a quien acercarnos. Como esencia nadie se le puede acercar.
Pero como esencia derivada, manifestada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí nos podemos acercar a la triunidad de Dios. De tal manera de que hay una naturaleza kenótica de Dios. Y en la naturaleza kenótica es que siendo Dios no se aferró al ser igual a Dios y dice, haya pues esa virtud en vosotros. Entonces quiere decir que en esa naturaleza, oiga, se lo voy a adelantar porque esto es glorioso para mí, es que Dios espera que nosotros tengamos nuestra propia kenosis para ser igual a Él. Y es que el Elyon tuvo su kenosis, el Padre tiene su kenosis, el Hijo tiene su kenosis y el Espíritu tiene su kenosis. Si esa maravilla de la palabra nos enseña eso, hermano, quiere decir que cuando nosotros tenemos nuestra propia kenosis, estamos haciendo algo extraordinario que sin lugar a duda va a agradar el corazón de Dios, porque estamos imitándolo a Dios. Si lo hizo la esencia, si lo hace el Padre, si lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacer una kenosis? Estamos, perdón que use esta expresión, estamos obligados a hacerlo. Aunque Dios te deja que tomen la decisión. Pero en otra, haya pues esta actitud en cada uno de nosotros. Ahora déjeme explicarle un poco más. Usted conoce este pasaje, Salmo 91:1. Ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En otra versión se utiliza entonces palabras hebreas: el que habita al abrigo del Elyon mora a la sombra del Shaddai. Dígale a Jehová, refugio mío, fortaleza mía, mi Elohim. Usted conoce esos versículos. Para hacerlo más amplio, entonces ponemos los significados de las palabras que usó la versión que acabo de leer. Entonces podemos ver, por ejemplo, el Elyon nos habla de la esencia, el Shaddai nos habla del Espíritu Santo, Yahweh o Jehová del Padre, Elohim el Hijo, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra es Echad, que quiere decir, viene de la idea que Él es una unidad compuesta. Así como usted es espíritu, alma y cuerpo, usted es tres en uno. Usted es una unidad compuesta. Una cosa suya es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Incluso podríamos decir que cada parte mencionada de ese ser integral tiene sus propias llenuras, tiene su propia esencia, y que somos como círculos concéntricos que tenemos en cada dimensión tenemos cosas diferentes, pero que al final, en resumen, es una sola cosa. Entonces, así mismo es Dios. Aquí no estamos diciendo que tenemos abuelo, papá, hijo y todo lo que es, ¿verdad? No, tenemos un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y lo extraordinario es que tiene cada una de esas su propia kenosis. Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para explicarlo, pero yo encontré, por ejemplo, del Padre 5 cosas donde deja ver su kenosis. Del Hijo encuentro 5 o 6 o 7 también que Él hace en su kenosis. Y del Espíritu Santo encuentro 5 también. Es posible que usted encuentre más. Yo hasta ahorita solo he visto con base bíblica de las kenosis de cada uno de ellos. Ahora déjeme explicarle esto. La Biblia dice que al decir siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios. El Hijo hizo lo que el Padre hizo. El Hijo
hizo lo que el Espíritu Santo hizo. El Hijo vio el ejemplo del Espíritu Santo en su kenosis, vio el ejemplo del Padre en su kenosis, y el Hijo vio el ejemplo de la esencia en su kenosis, y él dijo: yo también voy a hacer mi kenosis. Tremendo. La idea es, ¿cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos papás y mamás hay acá? Ok, papá, mamá, cuando tengas tu kenosis, tus hijos van a querer hacer lo que tú haces. La kenosis es un ejemplo que Dios nos da de que eso va a ser deseada en el corazón de nuestros hijos y en la mente de nuestros hijos, de querer imitarlo. El hijo va a decir: yo quiero hacer lo que mi papá hizo, y se despojó de su billetera. No, de eso no. Que se despojó de sí mismo, de algo que les trajo beneficio. Cuando miren a la madre, van a decir: queremos lo que nuestra madre hizo, que se despojó pensando en los beneficios que nos iba a dejar. Porque cuando Jesús se despojó, mire los beneficios que nos dejó. Se hizo hombre, se hizo siervo, nos vino a servir. Fue para beneficio de nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos aquí, hermano. Gracias a Él es que se cambió nuestro lamento en danza. Se cambió nuestro traje de ceniza en óleo de alegría. Gracias a eso, las kenosis siempre dejan beneficio para aquellos que van a depender de ti, para aquellos que te van a rodear, serán los bendecidos. ¿Usted a cuántos quisiera bendecir? Levante su mano los que quieren ser de bendición. La kenosis tuya va a garantizar que esa bendición llegue hacia ellos y nadie va a detener esa bendición. Mire, el diablo se ha podido, pues. Se levantó contra uno con nuestras generaciones, desde nuestros ancestros. A ver, ¿desde cuándo viene el ataque? Cuando yo miro, hermano, la enseñanza de los ancestros, por lo menos, y que se pensaba hasta desde el punto de vista de la genética que nosotros éramos la suma de 14 personas. Entonces era fácil decir: si somos la suma de 14 personas, yo soy el número 15. Eso implica que tengo 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. Podría decir yo desde cuándo se inició el ataque a nuestra familia, pero cuando surge después que había algo que iba más allá de la genética, y es la epigenética. Y me doy cuenta que en la Biblia nuestro Señor Jesucristo también nos permite ver el ángulo epigenético en Mateo capítulo 1, donde dice: el libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y comienza a decir: desde Abraham a David 14 generaciones. Desde David a la deportación a Babilonia 14 generaciones. Y de la deportación a Babilonia otras 14 generaciones. Y el Señor Mateo está diciendo: miren de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, de 3 veces 14 generaciones. Es decir, 42 ancestros, no 14. Y a eso se le llama epigenética. Literalmente la palabra epigenética, así radical y literalmente, epi, más allá de la genética. Sin embargo, desde el punto de vista científico, epigenética lo que significa es que un gen está apagado y que algo lo puede encender y pasas, como transmitir la información de una memoria a otra, de 42 ancestros suyos. Y lo más cardíaco, que la epigenética enseña que podría ser que
la información de 40 personas conectadas, cada 42 personas con otras 42 personal. No sé si me doy a entender. Cada uno con la información de 42. Y de esos 42, de cada uno de los 42, ellos conectados con otros 42. ¿Desde cuándo vendría nuestro ataque? ¿Desde cuándo vendría nuestro ataque? Muchas veces no viene directamente de tu papá y de tu mamá. Podría haber realidad que ni siquiera de sus abuelos. Voy a ser bondadoso, ni siquiera de los bisabuelos o de la piscabuela, como dice la Chilindrina. Pero ¿qué tal si viene desde hace 400, 500 años atrás el ataque? O que venga de 1800 años, tomando en cuenta los promedios de vida de esas 42 generaciones. Entonces se da cuenta lo que significa, de lo que podríamos desvaciarnos nosotros sin saber cuándo inició el ataque a nuestro linaje específico. Y que tú llegues a la decisión y que digas: no, hoy me voy a desvaciar de todo lo que está dentro de mí como información genética para bendecir a mis descendientes. Y que tú digas: dale palmas al Señor, bendito sea su nombre. Entonces hoy tenemos que pelear nuestra batalla. Ay, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Porque a mí me llama la atención cuando veo de que muchas veces nosotros solo examinamos los problemas presentes, lo que ahorita me duele. Pero solo pensar de que en la guerra espiritual, en el nivel estratégico que le mencioné, el enemigo piense así: solo voy a esperar que se quite este dolor y le voy a poner otro que estuvo en algún ancestro de él. Y hermano, y que de repente tú vengas a experimentar algo que va a ser nuevo en la familia. Pero eso no debe de ser siempre así. Dios no quiere que suceda siempre así, sino que por eso es que Dios nos revela los principios maravillosos para terminar con todo eso. Y que en una kenosis suya y mía, usted se esté desvaciando de todos los posibles argumentos y proyectos, hermano, que el enemigo tenga en su modus operandi, y que diga: no, aunque se quite este dolor, le voy a poner otro. No, este dolor me lo voy a quitar creyendo en la misericordia del Señor Jesucristo y en su poder y en su promesa. Pero ahora que tengo la revelación de la kenosis, voluntariamente me voy a desvaciar de toda la información, sin importar de que data de 1800 años atrás, porque voy a hacer lo que mi Señor Jesucristo. Si en el nivel de la divinidad, de la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se dio esa kenosis, y me invitan ahora a que haya pues esa virtud también, esa actitud, quiere decir que lo podemos hacer nosotros también. Bendito sea el Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Dios mío, me tengo que apurar, ya llevo 32 minutos y tengo que enseñarle las kenosis. Mire este pasaje que deja ver que la esencia de Dios nadie la puede alcanzar ni nadie la puede ver. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces no cabe duda que aquí está hablando de la esencia, porque al Padre lo vio uno. En el antiguo pacto están las bases. Al Hijo
Dice la Biblia que Juan, cuando vio a Jesús descender en las aguas del Jordán, dijo: yo vi al Espíritu Santo descender sobre él en forma corporal como de una paloma. Pero él dice: yo vi al Espíritu Santo. Entonces se ven la Trinidad, porque se despojaron de aquel que no se puede ver, que es la esencia. Y como Dios se quería revelar a nosotros, se deriva en Padre, Hijo y Espíritu Santo para que lo veamos. Entonces aquí déjenme, estas nubes representan las dimensiones. La primera dimensión es donde comienza la kenosis, es en la Yin Sof. La palabra Yin Sof es una palabra hebrea muy compleja, porque lo que quiere decir es lo increado, la nada. Es más, significa ni siquiera la nada existe. No hay tiempo, no hay eternidad, no hay espacio ni materia. Ahí estaba el Elyon, el Dios altísimo, la esencia. Y ese Dios tan lleno de amor, que lo llena todo y es amor. Pero si es amor, ¿con quién compartirlo? Necesita compartir con alguien. Y entonces empieza a derivarse y se manifiesta en otra dimensión, que es el ex nihilo, donde se da la esencia derivada, y es Jehová Dios Padre. Y el ex nihilo de igual manera tiene una definición, y es la creación, es lo visible, y lo invisible se da lugar a la eternidad y el tiempo, se da lugar al espacio y a la materia. Pero en el ex nihilo entonces se deriva Jehová, Dios Padre, Shaddai, Dios Espíritu Santo, Elohim, Dios Hijo. Solo en el ex nihilo, no son creados, son derivados. Es la misma esencia derivada tomando nombre y jerarquía. Ahora, y viene otro punto, que es el Olam, donde comienza lo creado, el punto donde todo se desvanece, el vanishing point. La creación, ahí se da la creación cielos, primera creación. Todo lo que pertenece a la esfera espiritual, creaciones celestes, y el punto la tierra. Ok, qué ejemplo que nos dio la esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para dejar una bendición que el diablo no va a poder parar. Entonces me voy a saltar la kenosis de cada uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por causa del tiempo. Pero vamos a ver nuestra naturaleza kenótica. Como tiene que encontrarse eso en nosotros, haya pues en vosotros esto. ¿Y qué significa pues? En primer lugar, humillarnos a sí mismo. Esa es una kenosis. Humillarnos a sí mismos antes de que nos humillen. Eso es kenosis. Y aún si nos humillan, es misericordia de Dios. Pero cuando hay esa actitud en nosotros, el Señor nos permite que cuando una persona se humilla a sí mismo, muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida. Muchas cosas van a cambiar cuando uno se humilla a sí mismo. Y una de las cosas que promete Dios como recompensa al que se humilla es que el que se humilla, nadie lo va a parar en el lugar donde lo van a poner. Dice que el que se humilla, Dios lo va a levantar y Dios lo va a exaltar. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Se puede imaginar lo que podría cambiar en nosotros y en nuestra familia? Perdón, voy a usar mi ejemplo de aquella familia que nadie quiere saber, de Ocuar de los Rivera. Uy, ni me los mencionen. Los Rivera, cruz y calavera. Renuncio, reprendo, regaño y rechazo. Pero de repente viene alguien que tome esa actitud y se empieza a desvaciar.
Y lo primero, empieza a sacar cosas. No quiero decirlas porque las voy a citar más adelante. Y de repente, aunque los vecinos de tu alrededor no quisieran que te levantaras, empieza Dios a levantar la familia. Y la empieza a levantar por la actitud de uno. Y comienza a levantarlo. Y se cambian, hermano amado, los conceptos, las ideas, ¿cómo le decimos? La etiqueta que te habían puesto, la calcamonía que te habían puesto, y Dios la arranca y Él prohíbe que se hable mal de ti y que comiencen a considerarte como una familia de bendición, que la gente comience a darse cuenta que desde el día que te moviste a ese vecindario, muchas cosas buenas están pasando, porque ahora se siente una paz, se siente la presencia de Dios, se siente que esa familia en el trabajo trajo tantos cambios. Entonces, como la kenosis es la raíz y el verbo es despójese, la kenosis del creyente, dice Hebreos capítulo 12:1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos. Esa es una kenosis. También de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora mire, hermano, nosotros entendemos acerca del pecado, pero a mí me llama la atención que ese pasaje dice: primero quítate el peso que tienes. El pecado nos lo está tocando, eso es obvio que lo sabemos, pero el peso, ¿qué es? Y cuando se habla de peso, se habla de estorbos, de cargas, de obstáculos en tu vida. Podría ser algunas situaciones como la arrogancia, la presunción. Y de ahí cada quien debe pensar o examinar qué le estorba para despojarse. ¿Alguna cosa? ¿Alguna persona? ¡Ja! Tremendo esto. El carácter o algún problema íntimo. Pero Dios está diciendo, o me permite ver a mí, que esa es una batalla muy personal. Que ahí tal vez no hay espíritus inmundos, hermano. Porque si hay espíritus inmundos, uno necesita que alguien lo libere. Pero aquí tú estás aplicando algo que es muy, pero muy personal, y es quitarte lo que te estorba personalmente. Puedo preguntarle a usted, y no me vaya a levantar la mano se vale levantar, pero no decir quién es. ¿Habrá algo que le estorba a usted? ¿Habrá algo que es como un peso sobre su vida y que lo ha traído por mucho tiempo? Y quizás le ha pedido a Dios: quítamelo, Señor, quítamelo, por favor. Y entonces Dios lo que le dice a uno: pero si yo ya hice lo imposible de derivarme de mí, de despojarme de mí mismo, te concedo a ti el poder para hacerlo. Te concedo a ti mismo la libertad para hacerlo. Hazlo en la base de tu propio juicio. Ni siquiera el Señor te va a decir: ahí dejaste un poquito. No, sigue quitándote más. Te lo deja en la base de tu propio juicio, porque la idea es que entre más carga, pues es más difícil avanzar. Fíjese qué tremendo que cuando veníamos para acá, yo vi en la carretera a gente que llevaba cargada cantidad de leña, hermano. Y yo me preguntaba: ¿y cómo hacen ellos? Porque bien flaquitos, ni siquiera era gente así ponchadita, flaquitos, hermano. Y al trote. No crea que así, al trote, y así la carretera. Nosotros íbamos en subida y ellos venían en bajada, al trote. Hermano, con eso dije: ay Dios, yo ni con 2 de rajitas de leña pude. Estoy seguro que no van al gimnasio a levantar pesas, a desarrollar músculos, estoy seguro. Pero ¿dónde traen esa capacidad? ¿De dónde la traen? ¿Sabe dónde la traen?
genéticamente. Sus ancestros les han venido heredando esa fuerza que no necesaria o 100% está en sus músculos. Es ilógico lo que estoy diciendo, sino que está como en una resiliencia por dentro y que no se quiebran a pesar del peso que traen. Pero es un ancestro de carga que nos quita el ritmo. Porque ahora el Señor lo que te dice es que Dios nunca nos ha querido cargar, hermano. Es más, ni podemos ser cargados por una profecía, ni te va a poner una prueba difícil que tú no la vas a soportar. Dios se preocupa para que nosotros no seamos cargados. ¿Y por qué nosotros queremos insistir caminar la vida cristiana con tremendo peso, hermano? Le voy a decir algo: si hay algo que a nosotros nos puede cargar y que solamente usted o yo nos podemos descargar en una kenosis, es la acusación. Y el diablo sabe que en una acusación, hermano, tiene una energía eso. Y por eso la Biblia incluso lo señala a él como el acusador, ni siquiera Dios. Porque Dios no nos carga con acusaciones. Él nos llena de misericordias. Él nos llena de favores. Pero el enemigo sabe que muchos cristianos intentan caminar con la acusación. Y la acusación, mientras está sobre uno, destruye la creatividad de la persona, la energía de la persona. Destruye los anhelos, la visión, el deseo de avanzar. Entonces ya Dios nos perdonó y Él agarró esa carga, la lanzó al fondo de la mar y Él nunca más se acuerda de eso. Pero muchas veces nosotros aprendemos a bucear. Nos empezamos a cargar con nuestro tanque de oxígeno y le decimos incluso al que nos equipa: démelo de tantas libras de oxígeno porque voy a descender a tantos pies de profundidades a buscar la carga que el Señor me quitó. Es que ya me había acostumbrado, fíjese. Despójate de lo que te está estorbando. Quítate todo peso en el nombre poderoso de Jesús. Otra de las cosas que tenemos que quitarnos es de aquellos que nos hace caer en iniquidad. Porque caer en iniquidad es un mal que afectó la esfera celestial. Desde allá viene ese problema. Y también busca afectar a la humana, es decir, a la creación humana, alejándolos de Él y haciéndolos parte de una familia de iniquidad. Para mí la iniquidad es la antikenosis de Dios. La iniquidad intenta que nos vayamos desvaciando de Dios y que se incrementen los códigos de la iniquidad para que seamos hijos de la madre llamada iniquidad, que el Señor la reprenda. Entonces, otra de las cosas que tenemos que desvaciarnos es de los ancestros negativos. De los ancestros buenos, quédese con ellos, porque en nuestros ancestros hubieron cosas buenas que esas sí las tenemos que retener. Mire, cuando yo conocí hace años la doctrina de la administración y la liberación al alma, pues estamos hablando de unos 28 años atrás. Yo la conocí en ese tiempo. Quizás no puse atención yo bien y solo me enfoqué en que era necesario romper con mis ancestros que me habían heredado. Y entonces yo lo anhelé, porque le comentaba en estos días que a mí el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de la adicción a la cocaína. Por muchos años batallé con eso. Pero miraba también que por el lado de mi papá, pues hay herencia de alcoholismo porque mi padre era alcohólico. Por el lado de mamá había herencia de alcoholismo también porque tenía ancestros, papá de ella, abuela de ella, que habían muerto de cirrosis por beber tanto.
Y entonces yo estaba marcado con ese alcoholismo. Y cuando a mí me enseñaron la doctrina de la administración al alma y me preguntaron si yo quería renunciar a mis ancestros, dije amén. Claro, era lógico. Y dije, a todo quiero renunciar. Y yo soy primogénito de mi padre. Cuando mi padre se muere, él era dueño de una cadena de joyerías y relojerías en mi país. Y entonces viene él y se manejaba en esa edad de que esas joyerías y esas relojerías eran mías, porque yo era el primogénito, yo era el heredero de eso. Yo era el primogénito, entonces se decía, Mario va a heredar las joyerías y la relojería. Yo soy joyero y relojero desde pequeño. Yo crecí en los talleres. Yo aprendí a hacer la joyería artesanal. Yo sé hacer estos anillos. El primer anillo que hice después de que me enseñaron, se lo regalé a mi esposa. Era mi novia. Estaba bien enamorado. No tan bien ahorita, hermano, no crea que. Entonces lo primerito que hice, dije, le voy a hacer un anillo. Entonces hice un anillo con la base de oro y una corona de plata para poder poner ahí una piedra. Se lo regalé a ella. Y estoy hablando de hace 42 años atrás. Imagínense que en mi borrachera se lo pedí y lo fui a vender. Qué horrible, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le comento esto? Porque resulta que cuando yo rompo los ancestros y como no me percaté o no definí que solo los malos, sino que yo dije todo, como que era un taco. Le ponemos cebolla, perejil, chile, póngale de todo. ¿Quieres renunciar a los ancestros? Dije a todo, a todo, a todo. Y mire cómo resulta el renunciar a los ancestros. Que en ese todo se llevó la joyería. Me quedé sin nada, no me dieron. Con los años supe que habían cambiado el testamento y que mi abuelo decidió dárselo a una tía mía. Me quedé sin joyería y sin relojería. Bueno, en parte gracias a Dios, porque esto me ayudó para que viniera Cristo. Entonces le menciono esto porque sí es importante que nosotros nos desvaciemos de nuestros ancestros. Ahí te podrías estar desvaciando de enfermedades, de vicios, de tendencias, de inclinaciones. Te podrías estar desvaciando del derecho que un espíritu generacional persigue. Cuando yo hablo de un espíritu generacional, estoy hablando de un ente en el mundo espiritual que persigue de generación en generación por el mismo código genético que prevalece en un linaje específico. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, hermano? Que usted y yo somos quienes tenemos la oportunidad para que las batallas que causaron estragos a nuestros ancestros nunca más se vuelvan a repetir en nuestra vida. Y que a partir de usted se cambie toda la historia familiar. Y que con el transcurrir del tiempo y la multiplicación de los descendientes ni siquiera se van a imaginar que usted viene de un tronco, con respeto quiero decirlo, donde hubieron problemas de alcoholismo, donde hubieron problemas de drogadicción, donde hubieron problemas de enfermedades crónicas y una serie de situaciones. Sino que hasta se pueda llegar a pensar, ay no, es que mi papá del cielo bajó. Que lo consideren a uno, hermano, que no, que nunca practicó algo. Fíjese, le voy a contar algo, para vergüenza mía. En mi borrachera ni siquiera llegaba a la casa, ni siquiera podía entrar. Sino que llegaba y recuerdo por la foto que me tomaron, que ese día quedé tirado frente a la puerta de la casa. Y entonces vivíamos en una unidad de apartamentos y en el segundo piso vivía una prima mía. Y ella bajó en la mañana a su trabajo. Y entonces tenía que pasar por donde estaba en mi apartamento con mi esposa.
y me mira tirado. Y dice que regresó a su apartamento, agarró una cámara y la muy bandida me saca una foto y me la sacó y se fue a trabajar. Bueno, mi esposa abre la puerta y me mira tirado ahí y ella tan buena me pasa, hermano. Me mete adentro y entonces pasan los días y yo ni consciente estaba de eso, hasta que llega un día mi prima y me enseña la fotografía. Mira lo que has hecho. Qué vergüenza familiar. Ya ni siquiera alcanzas a entrar a la casa. Mira dónde te has quedado. Y no lo vayas a negar. Aquí está el testimonio. Y cabal era yo. El pelo hasta aquí lo usaba, hermano. Por Rigo Tobar era yo en ese entonces. Tirado, hermano, con pantalones acampanados así, mire, rayado, rojo, blanco y azul, puro payaso. Bueno, me alcanza el Señor Jesucristo un día. Y entonces mis primeros púlpitos fueron en la calle Broadway del downtown de Los Ángeles, California. A las 5:30 de la mañana yo llegaba a una esquina a predicar a pulmón abierto y a decir: Cristo cambió mi vida, Cristo me liberó del alcoholismo, Cristo ahora me ha dado una familia diferente. Y mi testimonio era esa fotografía. Yo le enseñaba cuando me decían: cállate loco, ni sabes. Aquí está, mire, este era yo, mire de dónde el Señor me ha sacado. Pero entonces esa fotografía siempre la escondía yo en esa Biblia, porque cuando ya empecé a tener mis hijos, bueno, mi esposa los tuvo, ¿verdad? Pero empecé yo a multiplicarme familiarmente. No quería que ellos supieran de dónde yo había salido. Me llenaba de vergüenza. Y quien más me preocupaba era mi hija. Usted sabe, las niñas, ¿verdad? Sensible. Yo me escondía que ella no supiera quién había sido su padre, porque para ella yo era su héroe. Ella me decía: you are my hero. Y yo me sentía como el Capitán Maravilla en ese momento, hermano. Me sentía héroe para él y para mis otros hijos, pero ella era más expresiva. Ella me lo declaraba. Y siempre escondí esa fotografía, siempre la escondí. Y un día limpiando mis libros de la oficina y ella ayudándome, estaba quizás como de unos 10, 11 añitos, y ella ayudándome, y se cae la Biblia y se abre y vuela la foto. Y ella corre: papi, no te preocupes, papi, yo te la agarro. Y entonces viene ella y mira la foto. Ay, hermano, qué terrible. Lo primero que hizo: Daddy, ¿es yo? Papi, ¿eres tú? No, dime que no eres tú. Please, papi, dime que no eres tú. ¿Verdad que no eres tú? Ay, y me encontré en una encrucijada. Le digo que no, porque mira, ese es peludo y feo. Mira la elegancia de papá que tienes ahorita. Se lo puede haber dicho. Pero mi corazón se rompió en ese momento, porque para mi hija era un impacto tener la idea o la suposición que en esa fotografía estaba su papá. Porque para ella, pues, nació en un hogar cristiano. Ha visto a su padre vivir diferente, y entonces para ella nunca existió esa faceta de ese padre lleno de pecado. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque cuando nosotros nos desvaciamos de nuestros ancestros, Dios cambia la historia familiar y te gradúan en una posición y en un título, si usted lo quiere. Y es que al papá le dicen patriarca y a la mamá le dicen matriarca. ¿Por qué? Porque los patriarcas son los que inician una nueva raza, una nueva tribu, una nueva historia familiar. Cuando yo me desvacío, entonces yo estoy seguro que mis males no los van a tener ellos. Y entonces yo me desvacío, y la pérdida material que tuve en mi ejemplo, a la larga no se compara con los beneficios que le ha dejado a mis descendientes. ¿Sabe lo que yo anhelo? Por lo menos ver mi cuarta generación. Yo anhelo ver a mis bisabuelos, a mis bisnietos, perdón. A mis bisabuelos ni los conocí.
Pero yo tengo mis hijos, ya tengo nietos. Y yo les digo a mis hijos, apúrense. Vamos, les echo porra, vamos, si puedes. Y le digo a mi hijo, ministrate a ti mismo. Y le digo a mi hija, ministrate a ti misma. ¿Cómo, papá? Úsame, Padre, úsame para la gloria de tu nombre. Y pues que yo quiero verlos. Y ya cuando los vea, amén. Si el Señor tardara, me voy tranquilo, porque he visto mi cuarta generación. Y seguro, confiado de que esa cuarta generación seguirá con la misma visión si el Señor tardara y se hablara de los Rivera desde otro punto de vista. Nunca más se diría viene de familia alcohólica, de familia de brujos, de familia de gente pleitista, de familia de gente así, sino que dijeran, viene de una cuna de bendición. Por eso todos sus descendientes son bendecidos. Por eso son esos anhelados que participen en esto, porque traen bendición. Hermano, de parte del Señor te quiero decir, eso es lo que el Señor dice que puede concederte que haya en ti. La actitud que hubo en él. Imagínense si no es un tema importante, que Dios mismo se dedicó a que el tema de la iniquidad se repita en 1, 2, 3, 4, 5 versículos. 1, 2, 3, 4, 5 versículos. ¿Qué quiere decir? Estos 5 versículos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Las versiones populares dicen que castiga, pero la palabra que utiliza el hebreo es pakad, que quiere decir visita. Transliterado al griego es un episcope, es una visitación, es una supervisión. Entonces Dios lo que hace es visitarnos en el espíritu, en nuestra generación, para ver si usted, que quiere ser patriarca, está realizando una kenosis de desvaciarse voluntariamente de la iniquidad heredada de vuestros padres. Viene cada año por este tiempo a esta zona, a esta iglesia. Viene su presencia y visita y te mide. Y dice el Señor, en la actividad de mujeres, aleluya, muchas redujeron los niveles de iniquidad, se desvaciaron. Ahora viene el otro año, te marcó. Viene el otro año para ver si en el transcurso de aquí en adelante tú sigues trabajando con tu kenosis. Sigues despojándote. Ahora cuando Él vuelva en otra convocatoria donde se le va a dar la gloria a Él, entonces Él va a medir otra vez y va a decir, wow, trabajó todo este año en su kenosis. La bendición se prolonga, la bendición se extiende para sus descendientes, de tal manera que la Biblia dice que mostrará misericordia a millares de sus descendientes que le aman. Esto es maravilloso. Entonces siempre el Señor nos viene a medir. ¿Y sabes por qué es importante? Porque hay cosas que usted ni siquiera las recuerda en un momento que está despojándose. Mire, le voy a contar otra cosa. Yo he tratado de tener mis devocionales después de adorar al Señor, de darle gracias. Comienzo, Señor, muéstrame qué más, Señor. Me tengo que desvaciar. Muéstrame, Padre eterno. Y entonces he pensado en algún momento, ya renuncié de esto, ya me liberaste de esto otro, ya no tengo este problema, Señor, ya me quité esto otro. Imagínense, ya casi las alas me salen, Señor. Pero viene el Espíritu Santo y te dice qué cosas has pasado por alto o no le habías prestado atención. Y entonces en una de esas, recuerdo que el Espíritu Santo comienza a redarguirme y comienza a decirme, renuncia de la herencia que hay en ti de parte de tu mamá.
donde en ese linaje todas las mujeres se quedaron sin esposos, abandonadas, viudas o divorciadas. Oigan lo que les estoy diciendo. Le estoy abriendo mi corazón. Imagínense que mi madre se quedó viuda a los 28 años y nunca más se volvió a casar esa mujer. Y cuando yo miro a la hermana de ella, porque vengo de familia longeva, de eso sí yo le he pedido, no, Señor, yo quiero ser longevo. Porque mi familia, mis ancestros, hay algunos que tienen 105 años y ahí andan barriendo el patio, hermano. Y lúcidos, algunos en su forma de pensar, recordando cosas. Ya temblando, hermano, así, pero bien lúcidos. No están en hospital convaleciente de ancianos. Y entonces, pero todas solteras. Tengo un tial, un primal y un mujeral de familias solas. Todas esas tías se quedaron viudas. A otras las abandonaron. Y mujeres guapas. Yo vengo mire, mi madre es una mujer bien guapa. Camanances cuando se ríe esa mujer ahí. Mi papá, tipazo, hermano. Los dos juntos paraban el tráfico. De veras. Guapo mi padre, elegante, mi madre bellísima. Ay, mire qué chulada la que salió de ellos, pues. No, perdón, hermano. Disculpen, por favor. Mal emplasticado tal vez, ¿verdad? Pero oiga esto. Pero entonces yo veo mis primas. Hay una que se le murieron 7 maridos. Delante del Señor se lo digo. Esa le ganó a la samaritana. Yo no sé si ella los mató, a saber, hermano. La cuestión es que eso es. Y cuando yo miro eso, yo le contesto al Espíritu Santo cuando me dice: ¿ya te fijaste por el lado de tu mamá? Todas las mujeres se quedaron sin esposo. Y entonces yo dije: Señor, pero ¿sabe? Esas son las mujeres. ¿Qué tengo que ver yo? Si yo soy varón. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Pero tienes una hija. Ay. Cuando me dijo eso, empecé a renunciar por ella en el nombre de Jesús, Padre. No, Señor, no permitas eso. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que tal vez no está en tu presente, no está en tu consciente, pero que el Espíritu Santo te lleve a ver que los ancestros ejercen influencia y que Dios tiene propósitos diferentes para ti. Una familia diferente, matriarcas que cambian una historia familiar. Es más que ya, hermano, cuando ya uno comienza a marcar otra familia diferente, los hijos vienen con dones que ni uno tiene. Todos mis muchachos cantan, tocan instrumentos. ¿Yo de dónde? Y un día sí me empecé a inquietar, pero ¿por qué Mario canta así? ¿Por qué Natalie canta así? ¿Por qué Douglas tiene esa voz que yo quisiera? ¿Y por qué Samuel canta con un timbre de voz que lo maneja de una manera? Y dije, sí, yo no puedo decir que yo los heredé. Si en mi familia no hubo un Pedro Infante, hermano. No hubo. No dije. Me entró el don de la sospecha, hermanos. Para que usted vea hasta dónde de radical es el cambio de la kenosis. Y entonces un día llegué a la casa y le dije: necesitamos hablar serio, le dije a mi esposa, como nunca antes. ¿Y qué traes? Siéntate, por favor. Nunca antes me he visto tan serio como ahora. Déjame agarrar aire. 10 veces. Quería amarrar la fiera que traía por dentro en ese momento. Siéntate. Mira, mis hijos tienen esto. Yo no canto. Tú ni se diga. Si hiciéramos un dúo, nos muriéramos de hambre. ¿De dónde traen ellos eso? ¿Habrá sido del lechero? Mire lo que hice, hermano.
Y entonces mi esposa me dijo, qué barbaridad más bárbara, me dijo, lo que estás pensando. Porque cuando hay un desvaciar de todo lo que puede alterar el beneficio que trae una kenosis, las cosas se van a ir repitiendo de generación en generación. Pero cuando uno se desvacía, vas a ver que ellos tienen cosas que tú no tienes, porque Dios comenzó una historia familiar. Mira, es como que ellos se pararan sobre nuestros hombros y alcancen cosas que yo no alcancé. En el nombre poderoso de Jesús, por lo que tus padres han hecho, por la kenosis de tus padres, hijo, tú vas a llegar muy lejos. Tú vas a alcanzar lo que nosotros no pudimos alcanzar. Tú vas a tocar al cielo de una manera extraordinaria, como nosotros no hemos todavía llegado a ese nivel. Pero en la medida que nos vamos desvaciando de sí mismo, tú vas llegando más cerca. Esa es la kenosis de los ancestros. Pero también hay otra kenosis. Voy rapidito, ya tengo 1 hora 10 minutos, termino con esto. Perdón, hoy sí se me fue el tiempo. Mire esto: sea quitada de vosotros toda amargura. Oh, ¿no la quita Dios? No, tienes que desvaciarte de ella. En el mismo orden, sea quitado todo enojo, sea quitada toda ira, sea quitado todo gritos, maledicencias, así como toda malicia. La otra versión dice: arrojen de ustedes las amarguras. Yo tengo que revisarme en mi alma si algún evento, como hemos venido hablando, me mantienen amargado. Yo tengo que renunciar, yo tengo que desvaciarme. Yo tengo que pedirle a Dios, porque si la amargura yo no me despojo, es un peso para caminar. Y entonces debemos de saber que la amargura te conecta con algo también que es peligroso, y es la rebelión. Una persona amargada va rumbo a la rebelión. De tal manera que la palabra amargura y rebelión es la misma en el hebreo. Para decir amargura se dice mara, para decir rebelión se dice mara. Aquí está. Mara es amargura y mara es rebelión. El que se amarga, el que sigue caminando con amargura, va rumbo a la rebelión. Y es un problema. Entonces hay que humillarse a sí mismo. Déjeme ver dónde estamos. Esta es la evolución de la amargura. Por ejemplo, en esa evolución significa que mientras no hay una kenosis de eso, existe el receptor. Viene a ser el receptor que envía señales para que vengan otros males, como la victimización, pero también pueden venir otros eventos que nos sigan profundizando la raíz de amargura. Bloquea el crecimiento espiritual. La amargura es un obstáculo y un impedimento para crecimiento espiritual. Se vuelve una raíz, retrasa el proceso de restauración, dando lugar a problemas significativos a largo plazo, según Hebreos 12:15. Puede dar lugar al inicio de lo que es lo autodestructivo. Da lugar a comportamientos como la posesividad, la manipulación emocional, la violencia, entre algunos. Y da también como meta final la autolesión, la amargura. La autolesión es un signo de odio a uno mismo y es mentalmente y físicamente destructivo en todos los sentidos. Entonces, si hay algo que yo me tengo que despojar, es la amargura. Y Dios me dice: ya te doy la capacidad para que ejecutes un desvaciarte de la amargura en la kenosis de Cristo. Y esta es la esfera de la amargura. No trabaja sola, trabaja con tristeza, trabaja con aflicción, trabaja con angustia, trabaja con abatimiento. Solo aquí hay 4, son 10 cosas. Trabaja con desánimo, con desaliento, con depresión, ya dije, rebelión, amargura, y la autolesión o la autodestrucción es llevar a la muerte a una persona. Que una persona se muera amargada.
Entonces, hay muchas cosas todavía que faltan aquí, pero yo lo quiero dejar hasta acá, porque creo que lo más importante es haber explicado de que hay cosas que Dios no se las va a quitar, sino que Dios está esperando que usted se despoje a sí mismo de ella. Mire, mejor no lo digo. Despojarse del celo. El celo tiene una evolución. Y el celo es obra de la carne. Según Santiago, la evolución sigue después de obra de la carne. Al no trabajar con la obra del carne, se convierte en celos amargos. Después se convierte en celos pecaminosos. Después se convierte en celos sabiduría diabólica. Después se convierte en espíritu de celo. Y después se convierte en celopatía. Esta es la evolución del celo. Cada cosa hay que explicarla, por supuesto. Pero en la obra de la carne tenemos el deseo de despojarnos, porque nadie puede expulsar de otro una obra de la carne, sino que la obra de la carne se le debe de aplicar una kenosis para poder salir de ello. Esto es impresionante, porque solo en el número 4, celo, sabiduría diabólica, solo para que usted se dé una idea, en este nivel la persona asegura que están sucediendo las cosas que solo, en algunos casos, solo él o ella ve o piensa que son así. No existen, pero como es sabiduría diabólica, incluso hasta dice: a mí mi Diosito me lo reveló. Y puede decir: yo tengo las pruebas en mi mano. Esa es una sabiduría que el enemigo da. Y entonces, hoy sí termino con esto y le pido a los de alabanza que puedan pasar, por favor, para prepararnos. Mire lo que sucede. En esa evolución significa que la mente es afectada. Penetra 3 áreas de la mente. Se inician las ideas delirantes. Es progresivo y con el paso del tiempo se vuelve más fuerte. Las etapas de las imaginaciones entran en escena también. Sufre etapas en las que puede visualizar, imaginar a su pareja en la infidelidad. También comportamiento fuera de control. Aunque no se tengan pruebas sobre la infidelidad, los celos siguen surgiendo a través de ciertas emociones y acciones, tengan sentido o no. Se inician las agresiones. Significa que las actitudes son violentas contra el ser o a los que van dirigidos a sus celos. Y por último, inicia el control. A menudo se siente abandonados y con baja autoestima. Entonces, todo eso lo tenemos que despojar. Tus enojos, tu ira, tu amargura, tus celos, tus gritos, tus maledicencias. Dios nos deja y nos da el poder para hacerlo. Voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies, para que hoy nosotros tengamos una dirección de lo que vamos a hacer todos los días, en orden de convertirnos en fuente de bendición para muchos que tendrán que ver con cada uno de nosotros. Todos aquellos que directa o indirectamente van a depender de ti. Y que al ser consciente de ello, yo determine que toda la dependencia hacia mí sea solo en bendición, para beneficio de ellos. Por esa razón dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. ¡Wow! ¡Qué palabra más profunda! Más que vencedores. Ese es un término que solo en la Biblia aparece originalmente.
No existe diccionario que lo ponga, porque los diccionarios seculares o analíticos dicen que es suficiente decir con vencedor. Que al decir vencedor, estás diciendo que fueron rendidos o vencidos muchos, no necesariamente uno, varios, como en una carrera donde participaron, 50, 49 fueron derrotados por ti. Entonces, al decir vencedor es más que suficiente, pero solo en terminología bíblica aparece la idea de ser más que vencedor, y eso significa lo siguiente: tú no hiciste nada, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cuando tú haces esa kenosis, tú puedes también pensar que tus descendientes van a ser más que vencedores, porque lo que hiciste tú negándote, renunciando a ti mismo, humillándote, reconociendo aún el carácter, hermano, que es algo tan tremendo que se dice que hasta la muerte se va a llevar uno su carácter. Pensemos en el orgullo, que es parte del carácter, y que en el ambiente secular se le ha distorsionado la idea, y ahora el orgullo se maneja solo como una actitud, como que fuese una actitud de humilde, decir que tiene orgullo por lo que hizo. Me siento orgulloso de haber hecho eso. Pero cuando uno se humilla a sí mismo y que ya no dice es que lo que hice lo hice por mí, sino que es que lo que hice lo hice por ustedes. Si las batallas que estamos peleando es por algo, hermano, todos los ataques, todas las adversidades, todas las luchas, todas tus lágrimas derramadas, es para que otros sean más que vencedores. Porque nuestras batallas fueron así porque nadie peleó en el pasado por nosotros. Nadie quiso tomar esa responsabilidad, y ahora tú la tomaste porque el Señor te escogió para eso también. O sea que ya Dios, en medio de toda esa debilidad, Dios te dio como un victorioso y dijo: en tal año, en tal lugar, en tal casa, de tal familia, a ese que era lo vil y lo sucio y lo menospreciado de ese mundo, lo voy a escoger. Yo sé que Él va a entender un día el significado de mi kenosis, y Él también va a quererla hacer. Y Él también, en su nivel de creyente, de hijo de Dios, va a poder decirle a los suyos: son más que vencedores ustedes. Fíjese que un día mi hijo de esto viajó a la frontera de Tijuana, y entonces él se dio cuenta de la realidad de la gente que se va en caravanas, cómo están viviendo, y logró acercarse y platicar con ellos. Y uno le dijo: ya tenemos 7 meses de estar aquí. Aquí he venido a desarrollar una enfermedad que no traje de mi país. Aquí he estado pasando esto. Y entonces dice que al oír los testimonios, mi hijo empezó a llorar, mi hijo, el tercero, es decir, en ese orden cronológico de mis hijos. Y cuando él regresó a Estados Unidos, él me fue a buscar, y lo primero que me dijo: papá, quiero darte gracias por el sacrificio que hiciste, porque yo pasé mojado también y corrí por las montañas. Ni las vacas me las llevaba, hermano. Y entonces, pero él sabe todo lo que pasé yo. Y entonces él me dijo: gracias que nos abriste un camino, y el esfuerzo y el sacrificio que tú hiciste, ahora estamos viendo que era para que tuviéramos una vida diferente. Eso es kenosis. Papá y mamá, todos tus sacrificios es una kenosis que estás haciendo. Y aunque estés llorando, y que quizás así a veces, sigue adelante, porque ellos ya no van a tener que subir sobre montañas, sobre cerros, sobre terreno resbaladizo, sino que ellos van a tener gradas para ir subiendo hasta donde ellos quieran por sí mismos. Pero tú les abriste el camino en tu kenosis.
Esto es lo que hay que hacer cada día. Yo lo invito. ¿Habrá kenosis en esta hora en su vida? ¿Habrá algo de lo que usted se quiera despojar? Venga, vamos a orar. Lo que vamos a hacer en esta hora es pedirle a Dios que le dé fuerzas. Que mientras usted se esté despojando de cosas que son de peso, que Él lo tome de la mano y que Él sea el ejemplo y que lo vaya alentando y le vaya diciendo: así lo hice yo, así lo hice yo, así me despojé yo en mi eternidad. Temporalmente dejé mi gloria, temporalmente dejé mi lugar en la familia divina y vine aquí a la tierra. Me despojé. Me hice hombre por ustedes. Me hice siervo por ustedes, para que sean más que vencedores en mi nombre. Hazlo, hazlo. Comiénzate a despojar de cosas que el Espíritu Santo te muestre. Despójate de la duda que surge en medio de las crisis. Despójate de las palabras que has dicho, incluso cuando miras que aquellas cosas no cambian, y quizás se las has dicho a alguien que tú quisieras que cambiara su vida y le has dicho en tu angustia: no cambias nunca. Despójate de esa idea. Despójate de la incredulidad y cree que para Dios no hay nada imposible. Despójate de la fuerza humana con la que has querido resolver tus problemas. Despójaselo y confía en Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Así es, vamos. Empieza a decirle al Señor, el Espíritu Santo lo hemos invitado para que Él te revele qué cosas. Señor, muéstrame tú de qué me tengo que despojar. Quizás tienes una área en tu vida que está muy fuerte y te debilita y te inclina a hacer cosas. Quizás tu carácter, que han complicado un poco tus relaciones. Despójate de tu orgullo. Despójate de tu venganza. Despójate de la venganza. Despójate de esa venganza y dásela al Señor en el nombre de Jesús. Comienza ahí donde estábamos. El Señor te da fuerzas. El Señor te da fuerza. El Señor está esperando tu kenosis. Y carramamamay y catalabay y ramanda ramakira rabaso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando otra forma, la forma de Jesús. Toma la forma de Él. Y el que se humilla, Dios lo levantará. Vas a dejar asegurada la bendición para los tuyos. Los tuyos serán más que vencedores. Vas a ver a tus hijitos, tus hijitas. Vas a ver a tus nietos. Vas a ver a tus bisnietos, que no van a pasar por aquel océano que te quise ahogar, y que te rebababay, ni caminarán por aquel fuego que te quiso quemar a ti, porque tú les estás abriendo otro camino. Se cumplirá de buena manera lo que fue dicho por boca del profeta Jeremías, diciendo de parte de Dios: he buscado a un hombre entre los hombres para que se ponga en la brecha, para que yo no traiga destrucción a la tierra. Tú eres, hermano, hermana, en la kenosis.
ese que abre un nuevo camino para los suyos. Oh, oh, Señor, ayúdanos a seguir desvaciándonos de todo aquello que les hará a ellos más vencedores. Oh, quita los resentimientos, quita las rivalidades entre los matrimonios. Señor, que pueda haber perdón uno a otro. En el nombre de Jesús, la kenosis, ten misericordia. Cuando quitemos de nuestra vida en una kenosis, renuncio al deseo de juicio contra otros. Renuncio a mis propios juicios. Dios te dará misericordia. Dios te llenará de misericordias. Serás un hombre misericordioso. Serás un padre misericordioso, una madre misericordiosa. Y rababai, catalabai. Dile al Señor en esta hora de que te quieres desvaciar. Tú sabes, hermano. Tú sabes. Tú conoces muchas veces que aquello de lo que te puedes desvaciar en esta hora fueron llenuras que tus antepasados te dejaron a ti. Carácter complicado, pero hoy tú te desvacías. En el nombre de Jesús te bendecimos para que Dios te dé esa fuerza si te puedas desvaciar. Oh, Ramamamai y Catalabai, y aún los jóvenes que están aquí al frente, que comiencen a hacer su kenosis también. Vamos, en el nombre de Jesús. Despójate, despójate. Despójate de todo lo que el Espíritu Santo quiera llevarte a hacer en esta hora. Despójate de la ira. Despójate del miedo. Despójate del odio. Despójate de la injusticia. Despójate de la maldad. Despójate de la avaricia. Despójate de la violencia. Despójate de la mentira. Despójate del engaño. Oh, Espíritu Santo te lleva hoy a hacer un inventario en tu vida. Y digo, hoy, Señor, me despojo de esto. Del temor me despojo. Del desánimo me despojo. Me despojo de la idea de volver atrás. Me despojo de la idea de volverme atrás. Oh, a Jesús, al que se humilló, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, en el que hoy se dobla toda rodilla de todo lo que está en los cielos, en la tierra y de debajo de la tierra. Aquel que se humilló hasta las profundidades de la tierra, Dios lo ha exaltado sobre todas las cosas. Dios te va a levantar en un nivel de honor y de honra. Vienen días para ti, iglesia, hombre y mujer. Vienen días de honorabilidad para ti. Vienen días de honra para ti, familia del Señor. Serás honorable, serás honrado. En ti habrá descendientes honrosos y con toda honra dada por Dios también vienen los honorarios. Los honorarios son
lo que atrae el hombre y la mujer que han sido honrados por Dios. Ahora las bendiciones, tú no andarás en busca de ellas, sino que las bendiciones vendrán detrás de ti. Y estas bendiciones te perseguirán, te dice el Señor. Dios hará que los honorarios persigan al honorable. Y ese honorable es el que recibe la honra de Dios, que se humilló hasta lo sumo y Dios lo puso en niveles de honra, porque escrito está: Dios honra a los que le honran. Gracias, Señor, por tu pueblo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que ellos tienen la actitud que hubo en ti, de su kenosis.